A grabar. Buenas tardes a todos. Le habla el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York. Le damos la bienvenida a todo el público asistente que se ha conectado a esta conferencia de cada sábado a partir de las 5 de la tarde con el programa APSE al Día, para todos nuestros miembros y la comunidad y para el mundo. En el día de hoy ya tenemos como invitada a la doctora Ross Bloom, que tienen temas de actualización, y brevemente quiero recordarle a los nuevos a los que han entrado que nuestra asociación profesionales de la salud, los profesionales de la salud, desde médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, están invitados a conocer nuestro programa de certificación corta como asistente médico, fletóromi, asistente dental, asistente quirúrgico, orientación para el examen de lenque, orientación para el USMLI, oferta de empleo, oferta de trabajo en el área de Nueva York y de New Jersey. La página nuestra, y hoy se va a publicar también los teléfonos, pueden obtener más información sobre cómo hacerse miembro, cómo pagar la membresía y los beneficios que ofrecemos. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy una gran invitada de nacionalidad holandesa, pero nacionalizada ya peruana. Vamos a dar paso a la doctora Carmen Rodríguez, la directora de Educación de APSE, la directora de Educación, para presentar formalmente a nuestra invitada del día de hoy, sábado 22 de agosto del año 2020. 22 de agosto del año 2020. Adelante, doctora. Buenas tardes. Quiero introducirles, quien les habla, la doctora Carmen Rodríguez, quiero introducirles a nuestra invitada de hoy, quien es la doctora Pele Rosenblum. Es médico cirujano de la Universidad Privada Anterior de Orrego, Perú, desde el 2016, y especialista en medicina interna en la Universidad Nacional de Trujillo de Perú desde el 2019. Con diplomado en Administración de Clínicas y Hospitales, miembro de la Asociación Mundial de Médicos, así como también miembro de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en Nueva York. Actualmente, la doctora está trabajando como médico asistente de COVID-19 en el Hospital Regional Docente de Trujillo, Perú. Ella es no nativa de Perú, pero mientras se estableció en Perú, fue voluntaria principal para una fundación médica durante más de 16 años, con cuyo equipo brindó atención a miles de pacientes necesitados. Motivada por la sustentabilidad y el desarrollo, amplía sus estudios gradualmente, siendo la primera extranjera no hispanohablante que se especializa en internista en la universidad pública más reconocida del norte del Perú, abriéndolo formalmente a más variedad. No menos ahora, con la comunidad latina de Nueva York, vive en un in-between perfecto, como dice ella, hacia salud para todos. Buenas tardes, doctora Pela, quien hoy nos habla con el tema de actualización, hipoxemia silenciosa en COVID-19. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Ritnes y a la doctora Rodríguez, como a cada uno de los directivos del APSI, por la invitación. Gracias también a mis colegas neumólogos aquí en Trujillo, doctor Loredo y Colunche, quienes generosamente alcanzaron algunas sugerencias para este tema. A la fecha en el Perú tenemos más que 576,000 casos de COVID registrados. Y para iniciar, que somos parte de la epidemia mundial, queremos dar un saludo a la bandera a los primeros países involucrados en los últimos meses. Vamos a ver.
Se le va el sonido, doctora, por un momento. Ahora sí. Vemos la bandera de la América, los Estados Unidos, por supuesto. No sé si todos conocen la bandera de Perú, pero está aquí. Ahí se detiene y vamos a pasar a la exposición por sí del tema de hoy, que es hipoxemia silenciosa. Objetivos de esta exposición hoy son conocer la fisiopatología solamente global de hipoxemia silenciosa en COVID-19, pero más importante conocer los signos de peligros, las banderas rojas, y saber aplicar el test de signo de alarma para la hipoxemia silenciosa. Para el desarrollo de esta charla declaro no tener conflictos de intereses. Y también algo muy importante que aprendimos y siempre tratamos de tener en cuenta es primero no conocer. A la fecha no existe un medicamento preventivo ni específico para el COVID-19 y estamos a la espera de la vacuna. En base al tratamiento, entonces, vemos el soporte respiratorio y medidas generales, según que JAMA publicó recientemente. Idealmente, evitar la hipoxemia. Algunas definiciones que tenemos que diferenciar es la hipoxia, que es una disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y en la célula. Esto no podemos medir directamente, pero la hipoxemia es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio, que sí podemos medir. El valor normal es por encima de 80. También se puede definirlo como una saturación de oxígeno menor a 90.7%. En los antecedentes y conceptos teóricos que necesitamos más o menos entender, en el estrés respiratorio agudo del adulto, tenemos, según la definición de Berlín, un tiempo que se consideraba que es dentro de la primera semana que ocurre el insulto pulmonar, ¿no? Y los síntomas respiratorios nuevos o que empeoraban. La imagen de tórax se usa por, ¿me escuchan? Radiografía, tomografía computarizado o ultrasonido pulmonar, donde habrá opacidades bilaterales no explicadas completamente por sobrecarga de volumen, colapso lobular pulmonar o nódulos. Y en cuanto al origen de infiltrados pulmonares, según Berlín, había insuficiencia respiratoria no explicada completamente por insuficiencia cardíaca o sobrecargo de líquidos. El de teoría de la oxigenación se clasificaba en 3 grados de acuerdo a POFI. Entonces, uno menor a 300, leve, moderada menor de 200 y grave menor a 100 milímetros de mercurio. Ahora en esta imagen del alveolo vemos dos partes. La parte izquierda, un alveolo representa un alveolo sano, intacto, con su función conservado al lado de la microcirculación que necesita para completar su función ventilatoria.
Y el otro lado, que un alveolo con injurio, que por cualquier razón, que puede ser bacteria, virus, fungi, que desequilibre la función, genera edema, exudados e injuria en su pared hacia la microcirculación, que también resulta dañado, generando hasta microtrombos. Recordamos con esto los criterios de lo que son los conceptos de ventilación-perfusión. Un alveolo va a recibir oxígeno y va a tener capacidad de difundir de un lado a otro el gas. Esa capacidad conocemos como ventilación, pero por sí sola la ventilación no funciona como tal, sino que necesita completarse con la perfusión. Que vemos, ¿no? La perfusión para necesita la circulación. Por la cantidad de sangre que va a llegar hacia el alveolo y que va a participar en la oxigenación. Entendamos entonces desde ya los dos puntos que pueden dar alteración al intercambio gaseoso. A nivel alveolar, va a dañar el intercambio y el paso de oxígeno de un lado al otro, o lo que sigo, y es importantísimo en este concepto, el daño capilar. Por este daño o rotura capilar puede dejar el coágulo. Y es clave dentro de la hipoxemia silenciosa. Al lado podemos ver la imagen, una ilustración, la relación de elastancia y compliance, lo cual son dos términos diferentes. Vemos desde esta imagen de los pulmones, la tráquea y los bronquios, acá encima, ¿no? Una imagen común y corriente, tomando, va a ingresar el aire y tiene que expandirse más a los pulmones, ¿no? El aire va a ingresar y va a generar una determinada presión. Ese volumen va a tener que vencer una resistencia, primeramente la resistencia de la vía aérea, pero una vez que llega al resto de las áreas de menor calibre, va a tener como objetivo distender el pulmón, hacer que el pulmón se expande. El hecho de hacer que el pulmón se expande, que crezca y que se distienda vamos a dar el término la compliance. La compliance es la capacidad de una fuerza externa que intenta distender el pulmón hacia afuera, pero como Newton nos acuerda en sus leyes físicas, que a toda fuerza que se va en una dirección, hay una fuerza opuesta, que tendiera al sentido contrario. Si el pulmón intenta aumentar su compliance, debe haber una fuerza que intente evitar que el pulmón se distienda. Y debería ir en el sentido contrario. Y esa es la elastancia. Ahora, esos dos conceptos básicos, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente. En el distrés respiratorio agudo del adulto, luego de haber sucedido la fase aguda del daño, entra una fase fibrótica, una fase final dentro del desarrollo del distrés respiratorio agudo del adulto, en el cual la parénquima se va a volver rígido en el transcurso del tiempo. Si ese va a suceder, el pulmón se va a poder extender, ya no, ya. Entonces, esta fuerza se va a perder. Obviamente, no va a haber esa fuerza que va a intentar extenderlo y hacerlo que se expande, la compliance. Y la elastancia lo va a dominar. En marzo de este año, seguimos, ¿no? El italiano, en Italia, el doctor Gattinoni, demuestra y describe, después un estudio de los casos tanto en China como en Italia, que el COVID-19 no se manifieste tal como un distrés respiratorio agudo del adulto común que acabamos de revisar, sino expone que el COVID-19 tiene dos fenotipos pulmonares diferentes. El tipo L low y el tipo H high, ¿no? ¿Cuáles son las características que menciona el doctor Gattinoni, disculpe? Sí. Menciona que la elastancia en el tipo L estaría disminuido. Viendo las fuerzas inversas proporcionales, la elastancia baja, pero la compliance aumenta. Resulta tener un pulmón que se puede extender. En cambio, la afectación pulmonar en un distrés respiratorio COVID-19 tipo H es como el distrés respiratorio clásico, en el cual la elastancia es alta.
y es decir, impide la expansión, forzando una baja de compliance. Teniendo en cuenta ello también, Gattinoni nos tipifica esos dos tipos de estrés, ya empezando a salir los conceptos solamente de estrés respiratorio agudo de adulto clásico a un concepto nuevo que hasta el año 2010 no se había visto. Que continúa a observar el doctor Gattinoni. Agrega ahorita las imágenes de tomografías torácicas y lo relaciona al fenotipo. Basta solamente a ver aquí en el fenotipo H representado que la afectación es masiva, ¿no? Por lo tanto, es obvio que el pronóstico es malo, pero a la vez ve que hace una respuesta clásica. Aumenta la ventilación minuto a este paciente para aumentar y tratar de mantener el volumen corriente. Quiere decir que el fenotipo H cumple la respuesta todavía del estrés respiratorio agudo del adulto según los criterios de Belén. El paciente trata de compensar esa disminución de ventilación por toda la acumulación que vemos, ¿no? Atelectasias, por aumentar su ventilación minuto. Y significa que por ese mecanismo inicialmente no entra en hipoxemia todavía. Pero aparentemente el pulmón se llena de exudado, de inflamación y de secreciones pulmonares. Entonces, que forma atelectasias y intentará compensar la ventilación. ¿A costo de qué? A aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, se encuentra un paciente clínicamente inestable y que concuerda con la hipoxemia que va a presentar progresivamente más y más en la toma de gases arteriales. Entonces, a que la compliance baja aquí y la estancia aumenta. Sin embargo, pasando al fenotipo L, vemos que la imagen no es una imagen muy escandalosa. Presenta el típico vidrio deslustrado, sino es bastante menor a comparación de la imagen mostrada primero en tipo H. Sin embargo, el PAFI en ambos casos está menor a 100. Entonces, ¿qué pasa aquí? La compliance está normal, y si la compliance está normal, o sea, dijimos, el pulmón puede extenderse, resulta clínicamente que no tiene por qué aumentar su ventilación por minuto, porque hay suficiente área de intercambio gaseoso. Explica por qué estos pacientes se presentan sin disnea, ya que el paciente inhala su volumen esperado. Entonces, es el tipo L que debe alertarnos, ya que su presión de oxígeno disminuye silenciosamente. Es un paciente que no muestra síntomas de distrés respiratorio. Vemos un detalle más sobre la fisiopatología, ¿no? Vemos acá cómo afecta la injuria pulmonar, la relación ventilación-perfusión en esos dibujos, el llamado cociente BQ. En la primera imagen, la letra A representa a un alveolo sano con un capilar respectivo, donde la relación ventilación-perfusión se aproxima a 1, o sea, es una relación BQ normal. Pero en alveolo B observamos algún tipo de obstrucción al paso del oxígeno, ya sea por edema, puede ser una neumonía, distrés respiratorio agudo de adulto, etc. Cualquier tipo de sustancia aquí o colapso alveolar que puede evitar que haya intercambio gaseoso. Alterará la ventilación, más no la perfusión, ¿no? La ventilación más la perfusión sigue pasando en B. Así que la relación BQ disminuye. En el alveolo C
y este es en el caso de hoy, que en cuanto a la hipoxemia silenciosa, se ve que en el alveolo el oxígeno pasa sin ningún problema, sino a nivel de perfusión hay una muestra de obstrucción. Un trombo, por ejemplo, lo cual disminuye la perfusión sanguínea en estas áreas alveolares. El Q, ¿no? La perfusión disminuye, o sea, la relación BQ, la ventilación-perfusión, va a estar aumentado. Y esta idea pasamos a la imagen siguiente, ¿no? Donde representa los tres alveolos juntos. El A1, 2, 3 observa cada alveolo con su respectivo base sanguíneo y a cada uno de ellos va a llegar la misma cantidad de sangre. No hay ninguna alteración en su ventilación-perfusión. Esa es una situación normal, sana. Sin embargo, en la imagen B1, B2, 3, vemos en el número 2 que se ha generado un shunt. ¿Qué significa la derivación de la sangre a otra unidad? Porque hay una obstrucción en su recorrido. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando esto sucede? Punto número 1. El alveolo deja de recibir sangre. Su ventilación se mantiene, pero la perfusión se anuló. Entonces es una unidad alveolar que ya no sirve. Es una unidad alveolar que ha muerto, pero no queda allí. ¿Por qué? Porque esa sangre que no llega a este alveolo perfundido tiene que redistribuirse. Y lógicamente va hacia las unidades alveolares contiguas a ella. En este caso, la unidad alveolar 3, que de por sí va a recibir dos tipos de flujo. Va a recibir su flujo sanguíneo normal y ha de recibir el flujo sanguíneo que se derivó de la unidad 2, con la consecuencia que va a haber una sobrecarga de perfusión a este alveolo. Debemos congestionarlo. Y ahí el problema duplicado, que la BQ total en el número 3 se anula también. ¿Qué tenemos aquí? Representa la ineficacia de la derivación de la fracción de ventilación-perfusión hacia zonas funcionales. Obviamente, la disminución local de la ventilación-perfusión genera hipoxemia. Y hipoxemia pasa a fase progresiva a hipoxia. O sea, consta de este gráfico, una hipoxemia no solamente se da porque hay alteración de los alveolos, porque se congestionarán y se llenarán de edema por diversas causas, sino secundaria a este problema, también tenemos hipoxemia por microtrombos, ¿no? Terminando en hipoxemia progresiva. Continuando todavía con Gattinoni, él presenta un replanteamiento con sus colaboradores que publicó en Critical Care. Y textualmente dice que aunque puede cumplir con la definición de Arts de Berlín, la neumonía COVID-19 es una enfermedad específica con fenotipos peculiares. Su característica principal es la disasociación entre la gravedad de la hipoxemia y el mantenimiento de una mecánica respiratoria relativamente bueno. Y propone entonces dos tipos de pacientes, sin distrés y con distrés, con diferentes fisiopatologías. Cuando se presentan en el hospital, los pacientes tipo 1 y tipo 2 se distinguen claramente, dice, por tomografía computerizada. Entonces, lo que hace Gattinoni básicamente no es cambiar el concepto previo de HL, sino lo deja relacionado directamente con la imagen tomográfico planteado, que probablemente el pronóstico de nuestro paciente también sea en función de la imagen tomográfica que tiene. Pero aquí quiero poner ya una nota de mucho cuidado, porque en muchos casos, entonces, gente que han sabido ya el gold standard del diagnóstico COVID es tomografía, le sale sí o sí, sí hay o no, y a la vez si toman este concepto, lo relacionan a la gravedad. Pero esa tomografía día a día va cambiando. Y si tienen una imagen bajo
Primeramente, están confiados que no están en el peligro de pasar a una hipoxemia, más que se sienten bien, como el paciente de feliz, característica para hipoxemia silenciosa, el resultado es súper engañador. Y entonces la tomografía no es útil para diagnóstico de hipoxemia silenciosa en este momento. Según los artículos, vemos la revista, la American Journal of Emergency Medicine, y la segunda es la revista noruega Tidsskriftet, que consideramos que sugiere entonces, para prevenir la hipoxemia silenciosa, automonitoreo de saturación de oxígeno. La publicación del LATS detalla la fisiopatología, una vez más, que la mayoría ya debe haber leído al respecto de los cuerpos carótidos, que van a responder más al tema de la hipoxia que a la elevación de CO2 que normalmente hace, a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y por lo tanto, no hay corrección adecuada antes de la hipoxemia. Y la persona no desencadena los síntomas clásicos de dificultad respiratoria, disnea clásica, que había antes del COVID en todas las anormalidades, enfermedades respiratorias conocidos. Terminando también este artículo que dice que los microtrombos son los que causan, ¿no?, una avalancha de disnea, ¿no? Es parte de la avalancha. Y aclara cómo entonces el SARS-CoV aproximadamente hasta que la saturación de oxígeno sea menor de 60 milímetros de mercurio, clínicamente a la persona todavía la podemos ver estable en la hipoxemia silenciosa y hasta recuperable. El gran problema es en la silenciosa, que puede llegar a decir que siente que no le entra bien el aire o algo, como si le falte el aire, y le vemos algo incómodo, pero estable, y recién cuando comience a decaerse, ya su presión de oxígeno ya está en 60 o menos. Y recién va a buscar ayuda. Entonces, después de todo esto, ¿cuáles signos pueden ser nuestras banderas rojas de alarma para prevenir de llegar tarde a emergencia? Existe una detección temprana de hipoxemia silenciosa y es la prevención de caerse de presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Imposible? Se preguntaron muchos doctores, y gracias al primer nuevo aporte, ¿no?, de Gal Barker y colegas, quienes publicaron en la revista americana Emergency Trauma y Shock, un algoritmo en base de evidencias hasta entonces que dice, traducido, que en las primeras etapas de la enfermedad clínica de COVID-19 la capacidad de oxigenar se ve afectada. Sin embargo, el paciente no necesariamente muestra los signos o síntomas esperados de insuficiencia respiratoria convencional, incluida la falta de aire. Dado lo anterior, la persona de salud debe mantener vigilante y proactivo e proactivo en busca de signos de alarma. Nos interesa a nosotros como personal de salud en el hospital, primeramente. Solamente en esa forma que desde la periferia, la comunidad y todos los que pueden y saben en la salud comunitaria o casa, saben reconocer el deterioro silencioso, ayuda a prevenir su desenlace fatal por llegar tarde al hospital. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿cuáles signos planteas? ¿Cuál es método para descubrir que el paciente está yendo mal? Primeramente, dice, la caída de más de 3 a 5% de la saturación de oxígeno después de 60 segundos de actividad leve o de deambulación, ¿no? En otro, lo podemos traducir
¿no? 60 segundos de actividad a 40 pasos en un terreno llano, ¿no? Pasos así despacio, normal, caminando normal. O también se puede hacerlo de esta manera, que después de un descanso, que ha estado sentado, 10 minutos por lo menos, se para y por un minuto. Y después de un minuto de esfuerzo de estar de pie, nuevamente se le toma la saturación, viendo si la ha caído y cuánto la ha bajado. Una otra manera, ¿no?, más sofisticado ya por el laboratorio, es determinar la relación de la presión de oxígeno de PAFI, ¿no? Y si es menor a 300, ya necesita ser revisado por personal de salud, ¿no? Menos de 300 y presencia de hipoxemia sin taquipnia. O por sí solo, si la saturación de oxígeno se encuentra por debajo del 93% en aire ambiental. Todos son signos que debe tener una mejor examen médico ampliado. Esos expertos mencionan captar esos signos de peligro de la hipoxemia asintomático es como recibir la señal andando con el proverbial canario en la mina de carbón, ya que solo un signo de esto es el primer presagio de futuro deterioro respiratorio en pacientes COVID-19. Entonces, como anécdota, ¿qué es este canario en la mina de carbón, no? Gracias al doctor Aldana en el siglo XIX, un experto en gases tóxicos, ¿no?, sugiere en base de sus estudios de usar animales centinelas para detectar el monóxido de carbono en el aire del socavón. Entonces, ¿por qué? Porque como el canario, de repente otros animales, pájaros también son más sensibles al cambio de gases, sobre todo reemplazo de oxígeno por gases incoloro e inoloro, que puede ser tóxico y muy veloz reemplaza el oxígeno de la hemoglobina. Así que había este problema, pues, ¿no? Que anteriormente a animales habían muerto muchos mineros velozmente, inexplicadamente, pero con él lo describió, que era por los gases, el monóxido de carbono, y los mineros llevaban consigo un canario. Obviamente, si el canario caía o moría, era un aviso que era hora de salir. Otra vez. Bueno, el Journal de Emergencies, Trauma and Shock, entonces refiere en base a estos signos que hay que alarmarse. Tiempo es vida. Se recomienda hacer este sencillo test donde que estén con cualquier sintomatología leve que manifieste a la persona y que podría ser un inicio del final de COVID-19. El Junior presenta ahorita este algoritmo completo de manejo de hipoxemia, ¿no? O hipoxia, desde los dos juntos ya hay uno, que se efectivizará luego de test dudoso o positivo en un centro de salud o hospital COVID más cercano, ¿no? Nos quedamos acá con este test, ¿no? Puede leer con tranquilidad, pero repasarlo cuando desea, ¿no? En base de entonces, incidimos sobre el control de la saturación de oxígeno ya en la comunidad. Y vamos a justificar un poco más. Acá sigue el algoritmo de una norma de diagnóstico para determinar si necesita admisión o no. Y por qué es importante la saturación, ¿no? Acá vemos un estudio de características clínicas y factores asociados a mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 en Lima, en el Hospital Cayetano Heredia.
ellos tomaron un grupo de 369 pacientes, indiferente raza, edad, comorbilidades, ¿no? Aunque 68% presentaba al menos una comorbilidad, para medir la supervivencia en base de su saturación. ¿Y qué encontraron? Las pacientes que llegaron muy tarde al hospital, ¿no? Con una saturación menor a 80%, o vemos también acá de menor a 84% aún, esos dos no sobrevivieron su estancia en ese hospital. Más bien los que llegaron con una saturación, ¿no? A entrar 89, ¿no? 85-89, tenía una dificultad de recuperación, muchos, pero los que estaban por encima del 90% tenían un mejor desenlace más pronto, ¿no? Entonces, se debe establecer la oxigenoterapia pronto y era su conclusión, ¿no? Como una de las medidas de apoyo. Igual, un pequeño hospital en la periferia de la comunidad donde no había ventilador mecánico, otra cosa, solo oxígeno. Y sufrió mucho los pacientes que llegaron grave, registraron entonces menor a 86%, daba el 93% de mortalidad, y de 85 a 80, 52%, y mayor a 90% tenía posibilidad de responder a los pedidos ofrecidos y disponibles. Era un pequeño grupo. Este estudio se está ampliando, los doctores Quiroz y Durán. En general, entonces, ¿cuál entonces? Tenemos medidas y la idea general sobre actuar. Usamos esta imagen de Respiratory Research que habla todavía en base de síntomas. Vamos a borrar ahora. Digamos que el paciente no tiene síntomas y el resto está igual. Quiere decir, hay una infección viral, COVID, ¿no? Pero el paciente no lo siente, ni hipoxia, hipoxemia silenciosa, hasta que va agregando más problemas internos. Vemos intraabdominal, ya lo vimos, edema de lactancia, lo vimos, pérdida de perfusión, hemos hablado, microtrombos intravasculares, y el paciente no siente nada, imagina. Entonces, el momento que descubrimos acá, por el test que hacemos precozmente, porque solo dijo que tenía una sensación incómoda y no sabe si lo tiene o no lo tiene, hacemos el test, resulta así, y sí, inmediatamente a lo que se ha demostrado podría apoyar hasta la fecha de hoy, ¿no? Anticoagulación, para que no haya más daño, que no hay más microtrombos, que no hay más pérdida de perfusión, ¿no? Prono, cambio de posición, para que no haya esta acumulación de todas las secreciones que se acumulen, que más se produce por el daño, atelectales irrecuperables, antiinflamatorios. Ya, casi terminamos, espero, ¿no? Para no pasar al punto de no retorno, ¿no? Bien. Vamos a ver un par de casitos y ya. Acá vemos unos vecinos aplicando el test de signo de alarma para favorable hipoxia silenciosa. Vecino XX es un varón de 56 años que sufre de hipertensión arterial y que arreglando su máquina, porque ya el tiempo que se pone su carrina al día, tantos meses cuarentena, ya no logra, pide ayuda. Mientras tanto, dice que el uno al otro, oye, ¿te falta el aire o parece? Bueno, vamos a hacer el test. Hace el test de esta manera. ¿Por qué? Porque el vecino donde visita justamente su esposa enfermera, él ha comprado un pulso oxímetro y ya, a ver, ahorita lo hacemos.
Antes de test satura 95%. Entonces, sobre este grafo mismo, 40 pasos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 40. Termina el test y satura 93%. ¿Qué está pasando? ¿Tiene un problema de hipoxemia silencioso o todavía? Bueno, vamos conversando, ¿no? Este paciente todavía podemos revisarlo porque ha caído la saturación de más de 3 a 5%, no. ¿Cuál es la saturación normal, digamos, en pacientes sanos? Es más de 95%, ¿ya? Tiene que ser mayor a 95% en una persona sana. Entonces, el estado borderline, de repente el cansancio que ha sentido ha sido porque no ha hecho ejercicios, etcétera, etcétera. Sin embargo, está en el límite, ¿ya? Entonces, que cuide sus hábitos y cualquier duda que vuelva a controlarse. Vecino OO. Es un deportista borrón de 30 años, ¿no? Está feliz que ya puede salir de su depa en la ciudad para volver a ponerse al día en su físico. Manifiesta una sensación de cansancio hace 2 días. Lo relaciona al estrés, al haber estado encerrado tanto tiempo y a la ansiedad por sí, porque su trabajo todo tiene que reorganizarse y es un laberinto. Por si acaso, como es enfocado en la salud, está muy dispuesto que su vecina dice, a ver, hacemos la test de signo de alarma, si hay una probabilidad que está sufriendo hipoxemia silenciosa por COVID. Pretest satura 99% en descanso. Como no hay don de terreno, hace el test de sentar a parar, ¿no? Descansa, se para 1 minuto y otra vez le toma la saturación y está en 93%. Ha bajado. Es una bajada, está en el límite. ¿Tenemos que tomar acciones o está bien todavía? Bueno, mira, este es otro caso, ¿ya? 93, si tomamos solo esto como signo de peligro, diríamos, bueno, todavía puede ser que se tranquiliza, que se cuide su casa y veremos, ¿ya? ¿Por qué? Presatura 99. Pero si lo dejamos así, de repente al día siguiente satura 98, sobre 2, 97, sobre una semana 94, pero ya no tendrá aire. Porque, ¿qué tenemos que considerar acá? La bajada de 99 a 93 son una bajada del 6% de saturación. Es mucho, más que es un joven. Entonces, este está mucho más que debe tolerar un pulmón sano. Entonces, muy probablemente su pulmón está en un proceso de COVID, de hipoxemia silenciosa. Y si solamente hubiéramos dirigido a 93 o dicho 99 y sigue descansando en casa, descansando, no baja rápido, pero el momento que él llegaría con 93 en descanso a la emergencia, le toma la placa de tomografía, va a tener una invasión, para entrar en ventilación mecánica sí o sí, ¿no? Porque este es el pronóstico para este señor. Entonces, en este momento debe ir al centro de salud más cercano COVID para que le dan su chequeo y test. ¿Qué está pasando? La última vecina que encontramos hoy es la señora NN, una mujer de 61 años, que tiene como comorbilidades sobrepeso. Le encontramos, hacemos una charlita, ella está comprando, tiempo no hemos visto, y dice, ya no sé si me siento bien o no. Y nosotros andamos justo con el Saturno, el pulso oxímetro en el carro, y dice, ven un ratito, te lo mido. Lo medimos y tiene, sin test, 91%. ¿Qué tenemos que recomendarlo? Si ellos no saben, dice que no tienen comorbilidad conocido, ¿no? Ya no necesitamos hacer el test.
porque es menor a 93. Y sabemos que si llega a 90, ya está haciendo una hipoxia celular, ya están muriendo células que de repente que ya no se recuperan con los demás, ¿ya? No bajamos de 90, porque vamos a perder células que son irrecuperables. O sea, con esto nomás, recomendamos que se vaya haciendo su chequeo hoy, si no mañana, pero si dudamos, mejor hoy, ¿ya? Conclusiones. Gatinones describe el fenotipo L de COVID-19, la disminución de la ventilación-perfusión por microtrombos, progresando la anulación de intercambio gaseoso en todas las zonas del trombo por sobrecargación, en combinación con la anulación de una respuesta oportuna a la hipoxemia en el centro respiratorio por SARS-CoV. Bueno, esto no hemos estudiado mucho, por tiempo. Y tenemos que captar los signos de alarma. La caída de la saturación de oxígeno, más que 3 a 5%, después de 60 segundos de estar a pararse test, o de actividad de deambulación suave de 40 en terreno plano. También es un signo ya de apoyo, entonces, un PAFI menor a 300 en gases arteriales, o en general hablado, hay que chequear cualquier persona que satura menos que 93%. Quiz. Y dice el doctor Aritmenes que va a tener 1 año membresía gratis si contesta bien. Disculpe. Usando otras palabras, ¿no? Para acostumbrarnos bien con la idea, ¿cuál es el High Risk Indicator conocido y aplicable en la comunidad de que a ese paciente probablemente no vaya bien algo, haciéndolo sospechoso? Y se fue mi misma imagen. Disculpa. Ok. Bueno, perdí mi imagen. Este era todo, mi presentación. Muchas gracias. Si no hay alguna pregunta, esto es todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctora Pela. La verdad que yo no quería que terminara, pero me quedó aún así con la pregunta. Más que preguntas, yo quisiera que usted nos dijera de su experiencia. Como os hemos dicho, usted está en el frente de batalla actualmente. Y la verdad que usted ha vivido durante estos últimos 5 meses de esta nueva realidad. Disculpe, ¿me preguntó? No. Le digo que la entendí también y creo que se perdió un poco, doctora. Ok, un poco. Repita la pregunta. Ok, más que pregunta, le quería que la doctora compartiera con nosotros su experiencia en estos últimos meses batallando con el COVID-19, que ella considera que quiere compartir con nosotros. ¿Me escuchó ahora? Ya. La experiencia, esta situación. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Sí, perfectamente. Sí. Se oye. Sí, nos hemos entrado en esta situación, todos queriendo o no queriendo, como nos ha dirigido la vida. Yo me ofrecí como voluntario al hospital en ese momento de la epidemia. Yo estaba en particular trabajando y tenía unas horas. Estaba trabajando part-time y pensé, voy a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos en esto y de ahí acabamos rápido y seguimos nuestra vida normal, de los planes que teníamos. Bueno, así hasta ahora no es, pero la experiencia es duro como para todos. ¿Qué necesitamos saber en Perú? Muy importante, cuidarnos de la automedicación, ¿no? Del buen vecino, ¿ya? Porque muchas veces nos alcanzamos los medicamentos uno al otro
y este ya ha generado muertos que han llegado con consecuencias de automedicación, que también conocido ya, por favor, me permite repetir, no use corticoides en la primera semana, no se automedique en los primeros días. Corticoides hace mucho mal al inicio, después recién en fase hospitalaria, en fases moderadas severas, sí se muestra tener su utilidad. Personalmente, bueno, en general hablado, gracias a Dios por los medios que podemos retirarnos tranquilos a casa y que no nos falta el comer y mantenernos y mantener la calma, ¿no? Y deseo a cada uno de ustedes, ¿no? Que nos mantenemos la calma, tratamos de comer sanos y ya adaptarnos a la nueva vida. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Doctor Ramírez, Carlos, que está experto también en terapia respiratoria y ahí en el área de Massachusetts, colabora siempre con nosotros. Si quiere compartir alguna experiencia o pregunta, esta es la oportunidad. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Felicidades a la doctora. Domina bien el español. Y también decirle que en el área de cuidado de medicina respiratoria, ¿verdad? Hemos tenido muchos casos y también decirle que podemos cooperar con ella, ¿no? Yendo al Perú, etcétera. Es de muy grato placer saber que tenemos médicos extranjeros en los países latinoamericanos y como todos somos latinoamericanos, pues estamos abiertos para la cooperación. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, claro, perfectamente. Sí, claro, muy bien. Claro. La pregunta, bueno, Galvani tuvo muy buena experiencia en Italia, como sabemos, como centro, ¿verdad? Después de España y luego aquí en Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York. En el área de Boston, pues también tuvimos muchos casos que tuvimos que manejar. Gracias a Dios, pues nos ha protegido, etcétera. La pregunta está dirigida a la doctora y es con respecto a que no se habla de la zona de división pulmonar, zona 1, zona 2 y zona 3, con relación a cómo está distribuida la sangre, ya que el gasto de distribución cardíaco, cuando el corazón pompea la sangre, la zona 1 tiende a recibir menos oxigenación porque está arriba. Sin embargo, la zona 2 compite con la zona 1 y con la zona 3. Ya por gravedad, la sangre se va más al área de abajo, o sea, a the bottom. Entonces, ahí es donde precisamente se oxigena mejor. En estos pacientes de COVID, sabemos que tienden a oxigenar mejor cuando lo ponemos en la posición prona, es decir, boca abajo. Pero como no es el caso de discutir pacientes ya con ventilación mecánica, porque aquí estamos hablando de la presentación que tuvo Galvani con relación a estos pacientes, identificarlos cuando están ya casi debutando, como dice la doctora, con la hiposemia silenciosa, que me gusta mucho el término de hiposemia silenciosa porque estos pacientes se van asustando. Y doctor Restituyo, me gustaría que se invitara a un psiquiatra, ¿verdad? Con respecto a esto. Bueno, sin más preámbulos, mi pregunta está dirigida a la doctora de cómo están manejando ellos, los pacientes, ya cuando están debutando con la hiposemia silenciosa, si estos pacientes se le educa con relación, además de que no deben de automedicarse, si se le educa con relación a que ellos deben de mantener un ejercicio pulmonar para así facilitar la compliance pulmonar para que el pulmón se distienda más. Ya en el caso que el paciente está conectado a un ventilador, ya el paciente no tiene control de la distensión pulmonar, sino que la presión positiva que tiende a aumentar. Como dije antes, la zona 1, zona 2 y zona 3 es precisamente la zona 1 es la que más se deteriora, siendo la zona 3 ya la responsable de mantener la oxigenación pulmonar. En estos pacientes que todavía no son conectados al ventilador, ¿cómo manejan ellos, doctora? ¿Cómo manejan ustedes en el Perú estos pacientes que están muy preocupados y ya llegan positivos, ya con dificultad respiratoria? ¿Ustedes
le siguen administrando oxígeno o ustedes tratan de que el paciente haga distensión pulmonar usando ciertos dispositivos para que el paciente vaya distendiendo el pulmón a sabiendas de que está desarrollando la hipoxemia silenciosa? ¿Lo manejan ustedes de manera conservadora o ustedes ya de manera agresiva intuban a ese paciente o ustedes lo manejan de manera conservadora? Gracias. Ya, doctor. Gracias por su pregunta. Bueno, primeramente creo que tenemos que decir que estamos solamente en una ciudad, ¿no? Entonces, en el hospital se ha tratado de hacer una norma, poco a poco, con el tiempo, las informaciones que se llegaba a obtener, ¿no? Sobre el mejor manejo. Entonces, inicialmente que era pánico, digamos, ¿no? Era, la ventilación mecánica es la solución. Seguido por el siguiente paso, pero hay que agregar pronación, cambio de posición, es decir, intrahospitalaria, ¿no? Sin embargo, de ahí el rescate era poco alentador, ¿no? Que el paciente ya estaba en ventilación, ya había, ¿no? Todo esto. Entonces, más a la prevención, pronación ya en hospitalización. Había otros proyectos, había otros, ¿cómo se llaman? Bueno, se me fue. De ahí en la comunidad, en particular, aplicaba también ya la prevención del deterioro, con, sí, pronación, también cambios posturales, pero de mi persona. Y había muy pocos médicos que estaban dispuestos a entrar a visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, esto no ha sido mucho. Ahora hemos llegado a conseguir la posibilidad de CPAP, ¿no? Aumentar la presión de oxígeno ya intrahospitalaria, ¿no? Cuando los familiares tienen los recursos de comprarlo, porque este hospital de público hay un seguro básico, ¿no? Pero no cubre esto, ¿no? Pero ya tenemos el teléfono, ya tenemos la coordinadora, etcétera. Por 2 semanas fue parado. Una semana esta opción porque resultaba que el material parecía el segundo, se había desconectado, algo estaba mal. Ya había ¿no? Entonces, todo es todavía según los métodos que tenemos a la mano y conseguimos. Ya, de esta manera, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctora Rodríguez? ¿Alguien más? ¿O comentario? Gracias. No, por mi parte no, pero si alguno de los participantes desea hacer una pregunta. Perfecto. Bueno, pues agradecerle a la doctora Pela por su presentación, su esfuerzo, porque sé que tiene mucho trabajo en esa área del Perú, con estos pacientes, y una experiencia de mucho estrés. No escucho. Alguna situación difícil. Gracias por su participación, doctora. Gracias. Quieres cerrar, antes que la doctora Carmen cierre el programa, recordarles a los que se están certificando como asistente médico que pueden comunicarse con ella para los créditos y para estas presentaciones para poder aplicar para la renovación de su certificación. Doctora Rodríguez. Sí, quiero recordarles a todos los participantes que están, como dice el doctor Restituyo, en un proceso de certificación, que cada vez que usted asiste a estas conferencias está obteniendo los créditos para su recertificación en 2 años, luego de que la hagan. También quiero anunciarles que hoy estuvimos reunidos exitosamente, 13 alumnos se examinaron y esperamos que les haya ido bastante bien. Entonces, son 13 nuevos certificados que pueden acceder al campo laboral en Estados Unidos, ya sin ninguna restricción. Además de que les
recordamos que estamos constantemente abiertos a sus preguntas. Comuníquense con nosotros, ya sea por la página o el teléfono que aparece en la página del APSI, y alentarlo que todo aquel que necesite una recomendación o una información, pues siempre que estamos aquí para servirle. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.